Bienvenidos, esto es El Expediente, más de 17 años en vivo en la pantalla de C5N, contando los casos policiales y judiciales más importantes de la República Argentina. Hoy, para usted que le gustan los casos policiales, que sigue los casos policiales, tenemos un programa especial. Lo está viendo en el Graf, lo va a ver en el Graf. Hoy vamos a hablar de parricidios. A partir de lo que pasó en las últimas horas con el caso Menéndez, el de la serie, el de la película, el caso de los Estados Unidos, del que habla todo el mundo, vamos a hablar. Pero también vamos a traer, ahí está la familia Menéndez, que vivía en una casa en Beverly Hills, la zona más cara de Beverly Hills. La mansión en donde ocurrió el doble parricidio. En esa casa había vivido Prince, el cantante, y Elton John. Habían vivido en esas mansiones. En esa mansión, ahí se produjo el doble homicidio. Y todo lo que ocurrió después con este caso. Bueno, el fiscal general, que entiende en la causa de California, en los Estados Unidos, acaba de anunciar ayer que va a recomendar, aconsejar, reabrir el expediente. Ellos fueron condenados a 2 cadenas perpetuas consecutivas, o sea, no sale más con vida. Con esta ventana, esta puerta que se abrió, tienen chances de que se haga un nuevo juicio y que terminen sus días fuera de la cárcel. Son personas de 50 y pico de años, 56, 53 creo que tienen hoy los hermanos Menéndez. Pero hablamos de Menéndez hoy porque está de moda, porque usted que sigue los casos, seguramente casos policiales, seguramente vio la película, o sigue la serie, o lo leyó. Por eso lo vamos a contar. Siempre en el expediente, la información. Usted saque sus propias conclusiones. Pero también vamos a hablar de los nuestros, de los casos, que hay muchos en la Argentina. Elegimos 2, pero puede haber muchos más. Hay muchos más. Primero el más emblemático, el caso Joclender. Sergio y Pablo Joclender. Ahí está. Caso de 1981. Ese caso se comenzó a cubrir cuando 2 chicos le dijeron al encargado de un edificio que salía sangre debajo de un auto, creo que era un Dodge Polara, un viejo Dodge Polara. El auto estaba estacionado en la avenida Coronel Díaz, enfrente al Parque Las Heras, donde era la Penitenciaría Nacional. Ahí estaba el auto, y ahí se descubriría el doble asesinato y después quiénes eran los responsables. ¿Qué pasó? Hoy están en libertad, usted lo sabe, Sergio y Pablo Joclender. Vamos a contar la historia. Otro caso que por una cuestión generacional este periodista cubrió es el caso Dabouza. Seguramente esta imagen usted la recuerda si sigue los casos policiales. La foto de la izquierda pertenece a un contador que se llamaba Ramón Dabouza, que había sido funcionario del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y después pasó a integrar el equipo de contadores y economistas del grupo Techint. Ahí trabajaba cuando fue asesinado. Se simuló un robo, pero había todo un plan criminal. Esto fue planeado, no hay duda, un plan, comprar un arma, comprar una soga, simular una cena, simular un robo. Le vamos a contar cómo fue el caso Dabouza, que terminó con los hermanos condenados a perpetua, hermanos que cumplieron la pena. Ambos hoy profesionales, pagaron por lo que hicieron y están en la sociedad sin ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de problema. Eso lo quiero destacar porque es así. Bueno, vamos con el primer caso, dale. Primero,
Saludo a mi compañero, el que me acompaña ya desde un par de años, todas las noches, todos los viernes, Facundo Cablan. ¿Cómo está, Facu? Muy buenas noches. Y vamos a mandar un abrazo a Miguel Pierri, Sí. que se está curando enanas. Sí. Y que ya en breve está de vuelta, está muy bien. Miguelito, le mandamos un abrazo grande a nuestro querido amigo, sí. Y lo extrañamos. La mesa está ahí. Nos falta el esperándolo. asesor, nos falta el asesor. Falta nuestro asesor de confianza, que vuelve, creo que en un par de semanas ya está de vuelta. Vamos con el parricidio de los Menéndez. Hoy de moda. Sí. Hoy el caso del que habla el mundo por el éxito de la serie de Menéndez ficción, la película documental contada por ellos mismos a través de mensajes telefónicos desde la cárcel en donde están juntos, ¿no? Desde el año 2017, Sí, hace 2018, poco, no hace tanto. Gran parte de su condena, ya llevan más de 30 años cumpliendo condena en la cárcel, y al toque, ni bien los condenaron, los separaron en distintas cárceles, y recién en el 2017, 18, si mal no creo, recuerdo, sí, 17, 18, los volvieron a unir. Desde entonces están juntos esperando un nuevo fallo. Bueno, ayer habló en una rueda de prensa el fiscal general que entiende en la causa, el fiscal general de California. Gascón de apellido, Sí, ¿no? Gascón de apellido. Hay algo que pasa en los Estados Unidos que tenemos que contarlo porque es muy distinto acá. En algunos estados, creo que en la mayoría, los fiscales el fiscal, igual que acá, representa los intereses nuestros, de la sociedad, del Estado, que somos todos, que somos nosotros. En los Estados Unidos es un cargo electivo. Claro. Que lo elegís vos con el voto. Ponele, si acá sería así, el fiscal general de San Isidro lo eligen los vecinos de San Isidro votando. Cuando vas a votar, elegís también el fiscal. Este fiscal está en un proceso electoral. Claro. Hay elecciones ahora, en breve, y eso juega también. Claro, lo que tiene la elección juega para los dos lados. Juega primero por si hay un mal fiscal, no lo van a elegir, la gente no lo va a elegir porque es un mal fiscal. Y lo que es popular. Porque es popular, pero la otra parte es esta, de que por ahí los fiscales van a actuar en base a las necesidades políticas del momento, como ahora que va a haber una elección en breve. Claro. Digo esto porque, bueno, lo que dijo el fiscal ayer fue que él va a recomendar Una resentencia. que se haga una resentencia, un nuevo juicio, Sí. pero lo decide la Corte. Pero que el fiscal opine eso, que es el que acusa, no es un dato menor y tiene grandes chances que esto ocurra, efectivamente, que se haga un nuevo juicio. De palabra del fiscal puntualmente dice, ya cumplieron la condena, ya pagaron por lo que hicieron, ya tienen que estar en libertad. E incluso cita dos caminos distintos para que estén en libertad. Uno es que el juicio, el segundo juicio en el que fueron condenados estuvo mal hecho porque no se incluyen los presuntos hechos de abuso y demás. Y la otra posibilidad que dice el mismo fiscal, que hay que ver y hay que evaluar, es cómo es la conducta en prisión, que también está la posibilidad de que ciertas personas que fueron condenados a cadenas perpetuas, a cadenas muy largas, al tener un buen comportamiento, dice que ahí hacen un tipo de trabajo social muy importante en la cárcel donde están alojados, también se les acorte o inclusive se les dé por finalizada una condena que es más larga. Esas son las dos posibilidades que enumera el fiscal y que deberían ser vistas en un futuro. Eso es lo que se anunció ayer. ¿Por qué hice la aclaración de que es un cargo electivo? Porque tiene que ver mucho en estos casos, como en los Estados Unidos, acá no es así, lo que opine la gente. Claro. Tiene incidencia. No era lo mismo hace 30 y pico de años, cuando la gran mayoría, porque fue siempre un caso muy mediático, si lo traslada acá a la Argentina, como decir Belsunce, a ese nivel Barreda, yo te digo un par de apellidos y sabes de qué estás hablando. Claro. Menéndez en Estados Unidos, saben de qué está hablando. Como decir Barreda, como no son ni nada que ver los casos, pero digo como lo mediático, popular, sí. la popularidad de los casos. En ese momento, cuando ocurrieron los hechos, la gran mayoría de la sociedad lo quería en cana. Hoy ya no es así. Se ha revertido. Parece que hay más gente que dice, bueno, lo mismo que está diciendo el fiscal, ojo que no fue tan así, y lo verían con buenos ojos que los libere. Entonces, ahí, ¿es justo o es popular? No lo sé, pero se da.
esta situación. También determinar si mientras tanto siguen presos o pueden esperar eventualmente, En si libertad. se acepta, en libertad. Bien, vamos con el hecho puntualmente. Ahí están los dos, con la abogada que los defendió. Joseph Lyle Menéndez es el mayor, nació en el 68 en Nueva York. Eric Galen Menéndez nació en el 70 en Blackwood, otra localidad. A finales o mediados de los 80, José Enrique Menéndez Llaño, de origen cubano él, Sí. y Mary Louise Kitty Menéndez, se van a vivir con sus hijos a California. ¿Por qué? Porque José Menéndez, el padre, ahí está la foto familiar, había conseguido un muy buen trabajo, un mejor trabajo, para ser uno de los productores estrellas, por ser unos productores estrellas De entretenimiento. de entretenimiento de la RCA, creo la Sí, RCA, sí. la histórica RCA de música. Para que tengan en cuenta, cobraba 5.000, algo así como $5.000 por mes, que ajustado por inflación es mucha plata. No, Mucho más. No, perdón, me confundí de la cifra. Pero tenía el patrimonio, el momento de la muerte eran de $15 millones de esa Sí, época, y hoy cobrado. ajustado serían más de $30 millones. Había cobrado por lo menos $50.000 por mes, Sí. o mucho más. Sí, sí, sí. O mucho más. Y se van a vivir con su familia a la zona más cara de Beverly Hills, De Beverly Hills. en esa zona del estado de California. La casa, que es la casa del crimen, es una mega mansión, de la mansión de película, tan de película que había vivido Prince y había vivido Elton John Sí. en esa casa. Más de 700 metros cuadrados tenía. Sí, este hombre era el productor, entre otras bandas, de Menudo en los Estados Unidos. Claro. De la banda juvenil Menudo. En los 80 era la banda que momento. juntaba millones y millones y millones. Y este parece que era un productor muy importante. Los hijos del matrimonio Menéndez, la verdad que no eran buenos estudiantes, tenían conflictos conflictos de conducta. Uno de ellos lo habían enganchado afanando. Sí, alguno Tenía de de ellos. hecho un expediente judicial abierto y había sido judicializado siendo menor por un tema de un delito, por haber Incluso el robado. padre había pagado una fianza para que él continúe en libertad y demás. Y el otro también tenía muchos problemas en el colegio, en la educación, era un mal alumno, no le iba bien y demás. Los dos tenían problemas personales de antes. Evidentemente en la casa también había mala relación, Ujú. un padre que aparentemente era muy violento, un padre que maltrataba a todo el mundo, tenía conflictos de convivencia, no solamente en su familia, sino también hacia afuera. Era un tipo que estaba visto como un tipo violento, Sí. de características violentas. Hasta ahí. Lo que ocurre del hecho es en el año 89, en agosto de 1989, cuando se produce una llamada al 911, se inicia el expediente con una llamada al 911, en donde uno de los hijos, de 20 y 20 y pico de años, eran chicos jóvenes, llama cerca de las 11 y pico de la noche, Claro. para anunciar, pedir ayuda, que habían matado a los padres. Llega la policía a esa mega mansión y los encuentran a ambos ejecutados con escopetas recortadas calibre 16. Otra marca, otra especificación, pero el mismo calibre que utilizó Barreda para masacrar a toda su familia. Claro. Calibre 16. Ese tipo de escopeta. Con una característica, fue muy violento el hecho. El papá estaba mirando una película, que era una película de James Bond, Sí. y lo atacan. La madre estaba durmiendo. Se levanta, le escucha el tiro y la atacan. Disparos. No solamente los matan, sino que los rematan y les dan tiros de gracia. Y además tiros en las piernas. En esto también se fijan, ¿no? Siempre los investigadores, los fiscales, más de Porque deja un cómo los mensaje. matan. Si es un crimen de un disparo, si es un crimen de varios disparos y ya cuando la víctima estaba fallecida le siguen disparando en el suelo, hay una cuestión emocional en el medio. Sí, y en generalmente, este ¿no? caso particular, Facundo, lo que había también un intento de desviar la investigación. ¿Qué es lo que hicieron después lo que se supo después? Es que después del crimen que limpiaron más o menos la escena, llevaron los cartuchos, creo que uno lo dejaron ahí tirado, después que la policía no hizo bien su trabajo, no fue tan correcta en la escena.
se llevaron todo, ellos se fueron a ver que una película y después fueron sí. a un bar, se hicieron ver, buscaron la coartada y regresaron y hicieron el llamado. E inmediatamente después ellos empiezan a contar a la policía y a los fiscales que el papá tenía algunas relaciones no santas, problemáticas, y quizás tenía algún enemigo en el mundo del Lampa, de la mafia, en el mundo de la droga, con el narcotráfico. Dineros calientes, como se le decía por entonces. Sí existió, la verdad nunca se probó si había dineros calientes. Si no se probó, no había. Pero esa fue la primera hipótesis aportada por los propios hijos. Claro. Y en eso, seguramente porque vieron muchas películas, porque en general no es así, dijeron, si tenían tantos tiros, era un mensaje mafioso. Tiros en la rodilla, mensaje mafioso. Cuando vas, esto es de película, cuando vas a los expedientes con mensajes mafiosos, no hay tiros en la rodilla. Te lo dice este viejo periodista policial que ha visto varios crímenes mafiosos, y la verdad que no es así, es muy de película. Y en este caso se fue mezclando con las películas. Pero sí, en el medio encontraron un sospechoso, la investigación iba y venía, se volvió un tema extremadamente mediático. Repito el nombre para traspolarlo acá a la Argentina. Es como decir Barreda en su momento, Belsunce, se nos ha hablado de otra cosa. En Estados Unidos pasó lo mismo con este caso. El productor de varias bandas, entre ellas de Menudo, en una mega mansión de Beverly Hills, asesinado junto a su esposa, los dos hijos huérfanos. Una historia muy fuerte. La investigación tuvo algún sospechoso, pero no llegó a mucho. Sí. Y ellos, creo que vos lo tenés bastante leído, El comportamiento posterior. empezaron a tener un comportamiento que después se sabría era extraño. Las sospechas Gastaron comienzan por el montón de guita. comportamiento posterior. Como les decía, 15 millones de dólares de herencia, ajustado por inflación, hoy son como 40 palos verdes, Un montón ingastables de guita. en una Se vida de gastaron un cualquier palo, persona. ¿no? En 6 meses. Y en tan solo 6 meses, que es el tiempo que tarda la investigación en dar con ellos y detenerlos cuando descubren que habían sido ellos, se gastan, sí, un palo verde, $1 millón. Uno de ellos empieza a comprar cosas, empieza a comprar un auto, un Porsche de último modelo, un Porsche 911. Después un compra restaurante, Rolex, un bar. compra un restaurante ahí que estaba funcionando con todos los empleados adentro. ¿Cuánto vale? Y lo compraban, así a ese lo nivel. compraban, sí. Uno de ellos, que había sido jugador de tenis malísimo, Claro, Eric. contrata a un profesor profesional de Particular. tenis, particular pero profesional, se entrena y fue a competir en un circuito semiprofesional en Israel. Sí. Llegó a competir en un ATP no sé cuánto en Israel. Le fue mal, pero fue a competir. Sí, y sumado a este gran dineral que gastaron, empezaron a viajar también por el mundo, fueron al Caribe, fueron a Londres, empezaron a Se despilfarrar alquilaron guita a lo una loco. casa para cada uno, ¿no? Y También. claro, y tampoco coincidía la situación, sí, se pusieron en pareja varias veces, uno de ellos incluso estuvo en pareja bastante estable durante ese tiempo. No coincidía la situación desde el día 1, del día 0, comenzaron a gastar mucho dinero, que es lo que empezó a llamar la atención. Ni siquiera para la justicia no hicieron ni siquiera el duelo y ya empezaron a gastar mucho dinero. Lo que pasó después es que, como no profesionales de esto, como no eran profesionales del delito, les comenzó a pesar la cabeza, claramente. Uno de ellos comienza a ir al psiquiatra, empieza a hablar, tenía muchas pesadillas. Sí, que sufría de pesadillas, obviamente la conciencia lo empezó a afectar. Lo empezó a uno de ellos, el otro no, a uno de ellos, el más chico. Y volvió al psiquiatra, que lo había atendido por decisión judicial. ¿Se acuerdan que lo había metido en cana, que lo contaba Facundo? Sí. Le habían pagado una fianza porque había robado, un delito menor, siendo adolescente. En ese caso, aquel fallo judicial, había ordenado no solamente la fianza, el control, no volver a delinquir, sino que un tratamiento con un psiquiatra que se lo asignaron. Ese psiquiatra era como el médico de confianza de él. Y un día va y lo visita. Y un día va, lo visita y le comienza a contar. Empieza a contar que tenía pesadillas, le habla de las pesadillas. Al principio, como no le contaba mucho más de que tenía esas pesadillas, hasta que después de un tiempo, después de una serie de preguntas, le confiesa todo al propio psiquiatra. ¿Qué fue lo que pasó? Hay secreto profesional. Claro.
psiquiatras, médicos, un abogado tiene secreto profesional, lo hemos contado aquí con casos, aquí en la Argentina también aplica el secreto profesional. Hay una frontera media difusa. Yo he hablado con algunos profesionales sobre este punto. ¿Qué pasa cuando te cuentan un homicidio? Claro. Yo fui, pero no digas nada. En algunos lugares también hay un tema de conciencia del profesional. Mira, yo no voy a participar de eso. Está todo el país hablando de un crimen y yo no puedo decir nada. Claro. Soy testigo, no puedo decir nada. Bueno, pero y también tiene que ver con la legislación de cada lugar. Eso no es encubrimiento también. En el caso, no. Sí, pero en ese caso particular, en esa zona, por lo que tenemos entendido, el secreto profesional no lo podía romper. No lo podía romper. Para nada. Pero hay algunas excepciones. Y esa excepción, el hermano, Lyle, no lo tuvo en cuenta. No lo sabía o no le importó. Se presentó en el consultorio y lo amenazó porque al enterarse que su hermano había contado lo que habían hecho al de psiquiatra... izquierda a derecha, para entender, ahí de izquierda a derecha tenemos a Lyle y a Eric. Eric, el que confiesa, es el de la derecha. Es ese. El más joven. Y el otro es el más violento. El que tenía menos remordimiento, sí, aparentemente. Es el que va y le dice al psiquiatra, si vos decís algo te voy a matar. Y lo amenaza muy violentamente. Esa es una excepción. Con una amenaza, el psiquiatra está relevado de decir verdad, porque su vida está en peligro. Claro. Si hay una amenaza, un asesino te dice te voy a matar, es más o menos creíble que un asesino te diga te voy a matar. Claro. Porque ya lo hizo. Entonces, su vida está en peligro. Ya es una denuncia de él, una denuncia sobre su persona, ni siquiera claro, sobre el otro hecho. Su vida está en peligro. Claro. Entonces contó. Cuando cuentan, bueno, caen presos. Pasan 6 meses desde el crimen. Caso del que hablaba el país vuelve sobre los hijos. No solamente en Estados Unidos, acá en la Argentina estamos hablando y en el mundo se está hablando de los hermanos Menéndez. Y una condena que puede marcar jurisprudencia, marcar un antes y un después. El año pasado, un ex cantante, vos tenés el nombre, Rosselló. Rosselló. Sí. Roy Rosselló. No me acordaba el nombre. Que fue un cantante que integró el grupo Menudo, famoso grupo Menudo. Menudo era una de las bandas de esa compañía. Denunció en una entrevista y hoy, hasta el día de hoy, acompaña a los Menéndez con el relato, con el testimonio, diciendo, siendo menor, este tipo, Menéndez, el padre, me dio alcohol, me dio drogas y me violó. Eso da un poco de contexto a lo que venían diciendo los Menéndez, que habían sido víctimas de abuso por parte de su padre. Pero hay más todavía. Le da lógica al relato. Uno de ellos, y esto surgió ahora, no desde el principio, por alguna razón no lo habían dejado incluir en la causa, hay una carta en la que uno de los Menéndez le envía a un primo y le cuenta una carta de puño y letra, está la carta, que el papá había usado de ellos. Eric es el que envía esa carta y le cuenta al primo, que es coincidente porque sería también el que estaba como bajo el ala de su hermano, era el hermano menor, y es el que le cuenta en un momento a su hermano, y cuando se detona el crimen es cuando le cuenta de los abusos sufridos, que es coincidente con esta carta que se presenta ahora. Mucho antes del crimen, del doble crimen. Había contado que eran víctimas unos meses antes, sí. Abuso psicológico, sexual y físico. Esa carta que no fue usada en el juicio anterior, más este nuevo testimonio del ex cantante de Menudo, entre otros elementos, fue lo que hizo la defensa para plantear, bueno, está firme el fallo, sí está firme, pero hay nueva evidencia. Esto es nuevo. Al menos hay que verlo. Hay que verlo. Esto es nuevo. Es la única posibilidad que se reabra una causa cerrada. Nueva evidencia. Es nuevo esto. Y la entregaron. Y finalmente, con esto que estamos contando, ayer el fiscal general de California, Gascón de apellido, dijo, sí, lo vamos a reabrir.
Hay que reabrir. Hacer un nuevo juicio. Esto va a terminar en un nuevo juicio, por lo que dicen los colegas con los que estuvimos hablando. Se va a hacer un nuevo juicio que tal vez o posiblemente tenga otra pena. Víctima de abuso que mata a los padres ante la amenaza de que el padre los mate a ellos porque estaba su libertad en riesgo. Y el escenario... ¿Esto es una absolución? No, claro, pero puede ser una pena menor que ya de por cumplida. que ya puede estar cumplida. Puede estar cumplida. ¿Qué es lo que dijo el fiscal, no? Y el otro escenario, pues son dos escenarios. Y el otro escenario es que por buen comportamiento, hay algunos casos en los que, demostrando un buen comportamiento, dice el fiscal que estos condenados, por más que no se revea la condena, han cumplido con el tiempo más de lo que corresponde y que encima en prisión, en el lugar donde se encuentran detenidos, han hecho muchas obras para otros presos, han tenido muy buen comportamiento y podrían incluir todo esto en la condena y restársela y dársela por cumplida, que es el otro escenario, que no sea que le den una nueva condena, sino que le den por cumplida por buen comportamiento. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos, el mundo está hablando, Sí. Nos gustan los casos policiales y por eso nos gusta hablar de estos expedientes que seguramente está haciendo historia. Hablando de historia, Sí. historia del crimen, estamos hablando de historias de parricidios. Si uno habla de parricidas, hay muchos casos en la Argentina, muchos, en el mundo también. Pero si hablamos de la Argentina, el primer apellido que te aparece es Joclender. Los Joclender. Ahí está. Los hermanos Joclender, Sergio y Pablo Joclender. Mauricio era el papá, Joclender, Cristina Silva Romano, la mamá. Ellos vivían en un muy paquete edificio, en el cuarto piso del edificio de 3 de febrero 1480, en Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Tenían una hermana menor, Sí. eran 3 los hijos. Que tenía 19 años en el momento de los hechos. Era la más chica. Sí, Sí, pero era no- mayor también de edad, sí. Sí, mayor de edad, pero más chica de edad. Sí. De ellos. Sí, 23 Sergio, Pablo 20 y 19 la más chica. Tengo entendido que se fue del país, se cambió el apellido. Se cambió todo. sí, Se sí, cambió el hasta apellido. el apellido. La más chica de los Joclender. Mauricio, el padre, era un empresario, directivo de empresas. La empresa La Metal S.A., de un grupo empresarial alemán, que mucho se habló en su momento, yo creo que no tiene nada que ver cuando lo ves a la distancia, pero bueno, se habló mucho que esa empresa tenía relación con la dictadura acá en la Argentina y otras dictaduras que en realidad lo que hacía era proveer armas. Era intermediario para armamento para- y para también plantas de producción de tanques y submarinos, según lo que se dice. ¿Qué tiene que ver eso con un parricidio? La verdad que poco. Pero en su momento se lo mencionó, por eso lo mencionamos. Si usted sigue la película, que está basada en los dichos de ellos en realidad, eran víctimas de abuso por parte de su mamá alcohólica. Eso no es cierto, no está en el expediente. Muchas veces he hablado, este tema lo he hablado muchas veces con nuestro querido y recordado Osvaldo Raffo, que lo siguió al tema, que intervino en el caso. Raffo decía que esto se produce en realidad por una particularidad que tiene que ver con la ambición desmedida, que llama la atención en chicos tan jóvenes. Es un tema económico, básicamente. Acá hay codicia y dinero de por medio. Le venían ofreciendo al padre hacer un negocio, que se le había ocurrido un negocio genial, creo que en Brasil. Y el tipo le habrá dicho, vayan a estudiar, vagos. Claro. Y eso ya había generado una situación tensa en la familia. Unos días antes hay una sumatoria de hechos raros que se lo pasaremos a contar ahora. La cronología. Sí, unos días antes del crimen, del doble crimen, en mayo, murió un tal Julio de la Hiera, ¿no? De la Era, que era el presidente de esa multinacional alemana. De Pittsburgh, que entre las empresas que tenía, la más importante era la Metal Sociedad Anónima, que justamente unos pocos días antes de ser asesinado, el padre de los Joclender había quedado como director. Lo que sí, eso fue en el departamento de ellos, en medio de un evento, se muere. En un balcón. Sí, si tuvo algo que ver,
No se sabe, parece que no, pero es un hecho violento o raro al menos, siempre en el mismo lugar. Un día después se produce lo que pudo haber sido para muchos investigadores el primer intento de homicidio. Se prende fuego el dormitorio Sí. de los Joclender padres. 15 de mayo. Se prende fuego. Después la investigación quedó como que fue por un cortocircuito, un tema accidental. También hay una cuestión ahí muy importante que Antes tiene del que ver. parricidio, el incendio, que nadie Claro, lo recuerda. El parricidio es el 30 de mayo y el incendio es el 15 de mayo, 15 días antes. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el seguro de ese departamento y que también dicen a Mauricio no le convenía, al padre de los Joclender no le convenía decir que había sido por una Quedó como un obra de su accidente. hijo, que lo había hecho su hijo, porque el seguro no se lo iba a pasar, no era un accidente. Bueno, pero lo que se sospechó después es que esto fue, el lugar había sido rociado con combustibles por parte de por Pablo, De y le Pablo, prendió sí. fuego, que pudo haber sido el primer intento. Lo cierto es que a Pablo lo rajaron de ahí. Chico de 20 años se fue de la casa el día del incendio y se fue a vivir a un hotel. El Hotel Normandí. En ese hotel se quedó viviendo porque no vivía más en la casa. Quienes vivían en la casa era Sergio y la hermana menor. La noche previa al crimen, la noche del crimen, era el cumpleaños de Pablo, cumpleaños 23. Cumple exactamente. De Sergio, perdón. De Sergio. De Sergio Cumple Joclender. exactamente después de la medianoche, el mismo día del crimen. El 30 Sí. de mayo era el cumpleaños de Sergio Joclender, de 23 años. De Sergio Joclender, que van a una cena familiar, Que lo esperaban incluso a Pablo, tengo entendido. Pablo nunca pero no aparece. fue, nunca fue. Estaba Fueron peleado. a cenar, estaban peleados. El matrimonio con los dos hijos, Costanera Norte, Ujú. donde estaban por entonces los mejores restaurantes. Hoy hay, pero no es. Hay todavía restaurantes, pero no es así, no están los mejores. Ha venido a cenar ahí. Cuando regresan al departamento de Belgrano, Pablo estaba escondido, los estaba esperando. Así es. Y los atacó a golpes. Aparentemente Pablo estaba escondido, según el expediente, obviamente. Todo esto lo debería haber sabido Sergio, con quien sería su cómplice y coautor del hecho. Y ya entrada horas de la madrugada, eso de las 3 de la madrugada, Pablo iría a despertar a Sergio, o sea, a su hermano Sergio, y se ponen a charlar en la cocina, que es cuando aparece la madre. La madre se despierta, aparece en la cocina, se esconden. Cuando queda hablando con Sergio, aparece Pablo de atrás, según el expediente, según cómo la condena, según lo que se resuelve, finalmente, y le pega con este fierro, que eran los fierros que tiene 3 centímetros por 30 de largo. Son los fierros que Para se hacer utilizan pesa. Para hacer que son pesados, ya tienen de por sí un peso de 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos. Con este fierro es con el que le pega a la madre y la terminan rematando, después la terminan asfixiando con una camisa ella, ¿no? Con una camisa. Y al padre con una soga, le hace un torniquete con una soga. El padre está durmiendo arriba, tienen un tiempo, incluso ahí hay un tiempo de enfriamiento, si se quiere, en el que piensan si continúan o no continúan con el plan criminal. Y es donde irían, suben, van al cuarto donde estaba el padre y también lo golpean y lo terminan asfixiando con un torniquete. La cabeza del padre, en la autopsia se reconstruye, había quedado totalmente destruido. El cráneo estaba totalmente destruido, hablando también nuevamente de la violencia con la que se produce el hecho. No fue un hecho de un golpe, sino que le dan muchos golpes, incluso después de muerto, hasta destruirle totalmente el cráneo. ¿Cómo se descubre el hecho? ¿Cómo se descubre el hecho? Hay un llamado a la policía, Coronel Díaz al 2500. Es Coronel Díaz al lateral de lo que es Plaza Las Heras. Coronel Díaz divide, si no me equivoco, pido disculpas si no es así. Palermo de Recoleta. De Palermo Recoleta, ¿está bien? Sí. Es tengo el entendido, límite sí. Palermo de Recoleta en esa zona, Sí. que es Barrio Norte y Palermo, digamos. Ahí lo estacionan el auto y ahí lo descubren. Que era uno de los dos autos que tenía el ¿Qué es ese Dodge matrimonio. Polara? Ese es un Ahí Dodge está. Polara color oscuro, que es uno de los dos autos que tenía En el el baúl. matrimonio en el garage de ese edificio. Envuelto, sí, envuelto en una En sábanas. sábana. Habían utilizado camisas, y le habían puesto bolsas. También le habían dejado dentro del Maletín de viaje del padre. el maletín de viaje del padre, que es por el que lo reconocen. Aparentemente en el maletín Pero decía Martín de el viaje nombre. porque iban a decir, seguramente iban a decir que Claro. se ha venido de viaje, quizás. Vuelvo rápidamente a mi querido y recordado Osvaldo Raffo. Raffo, que siguió el tema, intervino en la causa como perito. Me contó que cuando siguieron el derrotero, hubo la investigación, ese Dodge Polar había sido visto en distintos lugares, especialmente la Costanera. ¿Qué es lo que creen?
que estaban buscando un lugar donde tirar los cuerpos. Claro. No lo encontraron. O de dónde prender fuego el mismo auto. Sí, se iba terminando la madrugada, lo estacionaron donde pudieron. Que es eso, el intento que hubo. A partir de ahí, ellos se van a Mar del Plata, cambian de nombre. Ellos son alertados por la propia policía de que habían descubierto lo que habían hecho. Ahí escapan. La policía los llama y le cuentan, no sé si es Pablo o Sergio el que atiende, y ahí es cuando ellos se dan cuenta de que habían descubierto el cuerpo de sus padres. La policía en principio obviamente no tenía la sospecha sobre ellos, pero los termina alertando, claro. Y cuando los van a buscar a la casa ya ninguno de los dos sabía que la policía en cualquier momento iba a estar tras sus pasos. Claro, y ahí, bueno, comienza todo un derrotero hasta que los encuentran. Ellos intentan cometer un fraude para escapar después a Brasil. Tenían negocios, decían que iban a hacer negocios. Desde Mar del Plata a Brasil. A uno de ellos lo detienen en la costa, al otro viajando a caballo hacia el norte. A Sergio lo detienen a 30 kilómetros de Mar del Plata, hacia el norte. Se compra un caballo, paga 1,5 millones de pesos, en ese momento era otra moneda, en pesos ley. Que paga por ese caballo y comienza el recorrido hacia el norte, porque él se quería ir aparentemente hasta Brasil. Y en ese recorrido es cuando va primero a un bar. En un bar aparentemente le hacen como una detención ciudadana cuando en un momento de embriaguez o de borrachera le confiesa que él había sido el que había matado a los padres que estaban en televisión, pero logra escapar y deja el caballo. Deja el caballo y continúa a dedo. El primer auto que para cuando estaba haciendo dedo es un patrullero y se lo llevan preso. El hermano Pablo lo detienen también a caballo en Tucumán, aparentemente yendo para Bolivia. Bueno, Pablo estuvo mucho tiempo prófugo, después lo largaron, cuando lo volvieron a detener ya no estaba. Bueno, finalmente, debemos decir, tienen otras causas, pero por esa causa, yo he hablado mucho, a Pablo nunca hablé, pero con Sergio sí. En varias oportunidades, por los parricidios pagaron. Después vino los temas económicos, esa es otra historia. Pero por los parricidios pagaron, estuvieron en la cárcel el tiempo que dispuso la justicia. Sergio y Pablo Joclender siguen viviendo en la República Argentina y en libertad. Lo mismo pasa con el otro caso, que ya lo cubrí como periodista, es el de los hermanos Dabouza. Ramón Dabouza había sido funcionario del Ministerio de Hacienda de la República Argentina durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Después ingresó como gerente de análisis financiero y nuevos proyectos del grupo Techint. Sí. Vivía solo en un departamento del barrio porteño de San Telmo. Había tenido varios matrimonios, se había divorciado mala relación con sus ex esposas, muy mala relación con sus hijos, un tipo que había tenido un par de intentos de suicidio, incluso delante de los chicos, que le habían pasado 15, 17 años. Realmente muy mal. De hecho, uno de los hijos había conseguido trabajo en el INDEC, se había independizado y trabajaba y vivía solo en un departamento cerca, me parece que era cerca de Plaza Las Heras, cerca por ahí, vivía uno de los Dabouza. Relación horrible con el padre, que además maltrataba a la mamá de ellos, que no estaban, hace años no estaban en pareja, pero era un tipo aparentemente muy maltrato con todo su entorno. Y eso tal vez fue generando un odio en la mentalidad de los hijos que fue creciendo hasta el día del asesinato, que ocurrió a principios de los 2000. Sí, el 25 de marzo de 1998. 98, menos 2000, ¿no? 98. De San Telmo. 98, yo estaba en Diario El Día de la Plata en esa época. Me acuerdo, mataron a un ejecutivo. Primero mataron a un ejecutivo de Techint delante de los hijos. Que es lo primero que se conoció fue que entraron ladrones, aparentemente. Todo revuelto. Mataron al padre, hirieron a uno de ellos, de los hijos, y los encerraron. Era caso que tuvo mucha repercusión. Duró poco la investigación. Lo mataron a tiros y a golpes. Con un tarro de leche que tenían de adorno. Sí, tiros y un tarro de leche. Porque la investigación fue un par de detectives de la Federal. Yo conocí a alguno de ellos. Hizo un trabajo de sentido común. Sí. Y fueron descubriendo rápido el paso a paso.
él o los asesinos que habían cometido supuestamente el robo y el asesinato, uno de ellos bajó a comprar algo y cuando volvió entraron los ladrones, supuestamente. Sí. En realidad bajó y cuando entró lo mataron, fue una cosa así. Esos asesinos supuestos, ficticios, se habían escapado descolgándose con una soga del balcón. Soga de 30 metros desde el balcón. A una muy de película. Vecino. Muy de película. Nuevamente una película. ¿Qué es lo que hicieron los policías? Rápidamente. ¿Se puede descolgar alguien por acá? Hasta mal atado estaba la piola. Claro, y la soga... No sostenía un cuerpo, no sostenía un cuerpo. La soga, lo que te dicen los peritos que saben de todo esto, es que tiene que estar estirada. Sí o sí, si una persona de 70, 80 kilos se descuelga de esa soga, queda estirada para siempre. Ya queda con una marca de para siempre que queda estirada. Claro, tenía una ondulación como que nunca tuvo peso. Nueva. Y además la atadura no lo iba a resistir, pues estaba mal atado. No era una atadura que había tenido un peso de 80 kilos, ponele. O de 70 o de 100. No era eso. Entonces, ahí hizo que rápidamente fuesen sospechosos los hijos. Pero además, siguiendo la piola, porque encontraron hasta el ticket, encontraron todo, determinaron dónde habían comprado la piola, dónde habían comprado tiempo antes un arma. Una pistola Versa. Una pistola Versa calibre 22. La habían comprado, incluso la habían pagado con la tarjeta el que tenía la Una Mastercard. Claro, sí. Habían pagado ellos. Rápidamente se precipitaron las detenciones. Fue detenido uno de los hijos. El otro fue detenido después de permanecer un tiempo prófugo. Había cambiado el color de pelo, se había teñido. En su momento sospecharon de la mamá, porque decían el enfrentamiento más fuerte aparentemente era con la madre, la ex esposa, pero no tenía nada que ver la señora. Este caso tuvo una particularidad. En 2000 fue el juicio, 22 de diciembre de 2000. Tribunal Oral en lo Criminal 20 encontró culpables a Santiago Emanuel de Bouza, de homicidio agravado por el vínculo, prisión perpetua en la cárcel de Devoto. En ese juicio intervino como abogado Sergio Joclender, que se había recibido en la cárcel como abogado. El centro universitario de Devoto, muy buen centro donde muchos presos estudian y han salido profesionales después de delinquir y rehacer sus vidas como corresponde. Dentro de la reinserción también social es muy importante. Claro, obviamente. Uno de los fundadores de ese centro universitario era Joclender. Uno de ellos, uno de los da Bouza, también dirigió el centro universitario, alguien que le tiene mucho respeto y mucho cariño en el centro universitario. Se recibió, estudiaron, se recibieron y cumplieron la condena, como corresponde. Están afuera, son profesionales, viven de su profesión, pero en un momento, por alguna razón no muy clara, porque más te expliquen, te digan, bueno, había odio, había una venganza, maltrato por parte del padre, pero mataron. Nunca entendés por qué se llegó a este punto. Una persona aparentemente normal puede llegar a ese punto de matar al padre. Lo hicieron. Pagaron, cumplieron con la condena y ya están en libertad. Bueno, contamos estos casos, repasamos estos casos por lo que pasó en los Estados Unidos con los hermanos Menéndez. El país está hablando, el mundo está hablando de los Menéndez y queríamos contar un poquito de historia. Segundo bloque del expediente. Hace unos cuantos años, cuando Mauro integraba este programa también, lo recuerdo porque lo cubrimos juntos, sí. Cubrimos este caso. Ornella era una chica joven que cayó de un edificio de la terraza en Aristóbulo del Valle al 161, en Lanús Oeste. Murió, cayó de 20 metros. La familia de Ornella denunció que su novio, su pareja, Martín Romagnach, la había tirado. De hecho, lo procesaron, fue a juicio. La calificación fue cambiando. Tuvo muchos idas y vueltas. En un principio se investigó como un accidente, como que había sido un accidente. Después aparece la declaración, interviene una de las exparejas de Martín Romagnach, que dice,
argumenta por qué creía que él había sido el culpable. Se hace un juicio, en ese juicio se lo juzga primero por un femicidio, lo terminan condenando por un homicidio, se revé, pasan varios años, 5 años preso, hasta que finalmente la Corte Suprema bonaerense dice no tiene nada que ver, tiene que ser absuelto. O sea, lo condenaron, pasó 5 años en cana, nosotros cubrimos el caso, y después de muchos años nos enteramos que no era el culpable. Y pasó 5 años en cana, Martín Romagnach. Daniel es el papá. Daniel, buenas noches. ¿Qué sensación tiene hoy después de 5 años de cárcel de su hijo? Buenas noches, Pablo. Bueno, felizmente ya desde marzo de este año tenemos el fallo absolutorio. La sensación que tengo es que, bueno, fueron 5 años terribles y que es increíble, pero el mismo tribunal que lo condenó a Martín es el mismo tribunal que condenó a Marco Bazán. Vos te debes acordar del que tuvo mucho más repercusión que el nuestro, y prácticamente con la misma formación, con lo cual la verdad que uno no sabe qué pensar de la justicia. Lo que aprendimos en estos años, yendo a visitarlo mientras estuvo preso, es cuánta gente habrá en la misma situación que él y cuánta gente tal vez se siente segura porque hay tantos presos. Y del modo que funciona la justicia realmente es preocupante. ¿Y qué te contó de su tiempo que estuvo preso? 5 años, me imagino un ambiente que desconocía. Por supuesto. Lo que él pudo hacer es, bueno, él tiene el secundario completo, cosa que entre la población carcelaria es muy difícil. Y como el penal de Sierra Chica, tiene vinculación, convenio con la Universidad del Sur, del Centro en realidad. Sí. Él se inscribió en una carrera universitaria, empezó a estudiar Derecho, Sí. después la cambió por un terciario en marketing, después terminó por un plan que hay para gente en situación de encierro, coordinando un taller literario. En realidad pudo utilizar su tiempo. Utilizar el tiempo en estudiar, en hacer cosas productivas, pero imagino la cabeza, sabiéndose inocente. Claro. El tema es, debe ser terrible estar en la cárcel aún siendo culpable, pero para un inocente directamente es insoportable. Claro. Nuestros abogados apelaron el fallo del tribunal. Quiere decir que esto fue a casación. Sí. Casación se tomó casi un año, Claro. un poco más de un año. Sí. Digamos que normal, sí, una gran revolución en la justicia podría ser que le pusieran plazos, ¿no?, a las cámaras y a la corte, pero bueno. En casación, en julio del año 19, hubo un fallo dividido. El doctor Borinsky votó de acuerdo con el fallo del tribunal, decidió bajarle un año la condena, que había sido de 12 años. Sí. Para empezar, hay que decir, a él lo acusan de femicidio, Sí, de femicidio, agravado por el vínculo. Claro, después se lo cambiaron. Y lo terminan condenando por homicidio simple con dolo eventual. Sí, fue una cosa que eso lo hizo nulo. Y ustedes, Daniel... Claro, lo que pasa es que para anular el juicio tardamos
4 años. 4 años. Porque, Y mientras digamos, estaba en la casación, cárcel. ¿cómo? Y mientras estaba en la cárcel. Ah, sí, Más todo el allá tiempo. Él de lo él técnico. a ver, el fallo del tribunal fue el 3 de abril del 2018. Estuvo un mes preso en la comisaría primera de Lanús, acá cerca de casa, Sí, y el 3 de mayo del 18 lo llevaron a Sierra Chica y salió en febrero del 22. claro, claro. Del Bueno, 23, perdón. ¿y ustedes como familia hoy cómo están? Estamos bien, él felizmente rehizo, rehizo su vida, lo que tiene es un lógico estrés postraumático, Claro, claro. que está con tratamiento psiquiátrico, porque bueno, eso Sí, calculo que esos 5 es años un no se lo daño saca enorme. nadie. Es un daño enorme. Por supuesto. Ahora, de momento, o sea, en este momento él está trabajando, tiene un negocio, así que, bueno, está ocupado, pero bueno, tiene pendiente sus ataques de Claro, pánico. claro, lo que le dejó la cárcel. Pero Daniel, claro, Daniel, eh, queríamos escucharlo, que nos cuente lo que padeció, pues lo dimos en este programa y usted desde el primer momento decía que no tenía nada que ver y tenía razón usted, Daniel, y por eso queríamos escucharlo. sí, Y queda claro que Martín fue víctima del sistema, en definitiva. Más allá de la muerte de Ornella, de una chica que murió por otras causas, una pobre eh, piba que perdió la vida y una familia que la pasó sí, muy mal, pero ustedes también eh, fueron víctimas. pero si me permitís, yo, o sea, hace poco hablé con Mauro, que también Sí, desde su página se ocupó de hablar de esto. Yo, tal como cuando fui en abril del 18 a hablar con ustedes, lo único que quería era, y sigo queriendo, es que por lo menos justicia. cuando alguien entra en Google y pone su nombre, Limpiar. Que quede claro, encuentre cómo terminó la historia. quede aquí Eh, y queda claro. otra cosa que quería aclarar es que, como te decía, me causa gracia, se me ocurrió ayer, viendo que la doctora López Moyano y el doctor Conti integraron el tribunal que lo condenó a Martín, que también lo condenó a Bazán. Se me ocurrió que si en vez de ser jueces fueran asaltantes de bancos, estaríamos hablando de un modus operandi. Claro, Porque en el caso de Martín interpretaron los testimonios como quisieron ellos. En el caso de Bazán se basaron en el testimonio de Bruno, que era un perro un perro. entrenado, si te acordás, que no lo pudieron entrevistar como pasó con Alicia Chamorro, porque era un perro. Después, bueno, hay un montón de medios digitales, supuestamente periodísticos, que siguen con sus páginas activas, donde en aquel momento dijeron cualquier cosa, entrevistaron a Pardal, que era el abogado querellante, 1000 veces, el tipo dijo lo que quiso, y desde que Martín salió, yo estoy tratando, De que, así como lo hice claro, con vos y con Mauro, de comunicarme con ellos. No me han contestado ni en direcciones de mail, ni en teléfono. Realmente bien. esto también forma parte del sistema que es Sí, sí, complicado. totalmente, totalmente. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo grande y gracias. ¿Me, me dejás agregar una sola Dale, cosita? Eh, no, tal vez no caiga bien lo que voy a decir. Eh, el papá de Ornella tuvo todos estos años desparramando por todos esos medios, incluso con ustedes, unas teorías realmente increíbles que tenía su abogado. El abogado de él era Néstor Pardal, fallecido. que falleció en el 19. El señor Raño, con quien
no hay manera de no empatizar por su dolor. Durante todos estos años repitió muchas veces que lo que no podía entender de Martín era que no le hubiera pedido disculpas. O sea, viendo ahora que él quería que se disculpara como si hubiera sido culpable. Bueno, yo quisiera que ahora, tantos años después, con el fallo en la mano y con la prueba clara de que Martín era inocente, el señor Raño pida disculpas. Bien. Lo sigo acompañando en sentimiento. Queda claro. Un abrazo grande, Daniel, y gracias por estos minutos. Gracias a vos, Hasta luego. Pablo. Llegamos al final del expediente. Le mandamos un saludo fuerte a Miguel Ángel Pierre, que va a estar en los próximos programas. Ya vuelve. Facundo, agradecemos al equipo. Rapidito, a Rodolfo Boros, productor ejecutivo, Paulo Simóes, que también está en el control, a todos los chicos que están acá en el piso, a vos hasta la semana que viene. Y a usted, muy buen fin de semana. Gracias,